Hola a todos, el día de hoy hablaremos de una de las aportaciones más grandes de la humanidad, la ciencia. Conoceremos la chispa que inició todo, razones por las que se impulsó y cómo cambia nuestra percepción de la realidad. Descúbrelo. Hola a todos, soy Fermín Begueriz. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Compas Guiándote por la Historia. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Para todos aquellos que nos escuchan en YouTube, recuerden darnos like, tocar esa campanita, suscribirse. De esta manera ustedes verán el nuevo contenido que tenemos para ustedes. Ahora sí, sin más. Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Fermín? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Me gusto. Guilén, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hoy es un tema interesante, la ciencia. En efecto, nos toca hablar sobre, como bien decíamos, ¿no? Al inicio, una de las aportaciones más grandes de la humanidad. Yo creo que podríamos decirlo así. Creo que nos ha permitido pues, llegar a lugares, llegar a, sí, físicos, pero incluso también en nuestra misma realidad, que nunca habíamos, yo creo que imaginado. Y bueno, como ya verán aquí algo que tengo para compartirles, yo creo que en esos primeros inicios jamás habrían imaginado, yo creo que estar pensando en llegar a la luna o algo así. Pero, pues si me permiten, me gustaría compartirles un poco de este inicio y vamos a decir de las teorías, ¿no? Las teorías, porque hay veces que los años y los siglos pasan tanto que pues, el trabajo de la hacer historia pues, es ir reconstruyendo un poco con base en lo que se conoce y lo que se llega a pensar, sobre todo más cuando pensamos sobre la prehistoria, ¿no? Piensas en los picapiedras y demás, pero fue algo más, digamos, algo que impulsó más allá de lo que podríamos llegar a imaginar nuestra evolución mental y lo que somos hoy. Ok. Miren, allá en el invierno de 1994, no nos vamos a ir muy lejos, voy a hablar de la prehistoria, pero quiero que partamos de 1994. Son muchos años de diferencia. No, yo nací en el 95, Fermín, no soy prehistoria. Todavía soy joven. Yo lo sé, perdón, Esteban. Lo siento, Gil. Pero vayamos, Imagíname a mí. pero vayamos allá en el invierno de 1994, cuando uno de los prehistoriadores más famosos de Francia, llamado Jean Claude, él recibió un día en la mañana, muy tranquilo él, una llamada que cambió e iba a cambiar la perspectiva que tenía él de la prehistoria, de su campo de estudio. Lo invitaron a descubrir una de las a estudiar una recóndita cueva en Chauvet, ahí en Francia. Se había encontrado con pinturas rupestres con un inimaginable estado de conservación. A primera instancia, a Jean Claude, pues le pareció cuando llegó un poco fraudulenta, vamos a decir. O sea, porque también se estaba dando, pues que en las piedras, o sea, en cuevas allá en Europa, pues hacían réplicas. O sea, no, cualquiera podría hacer una falsificación de una pintura rupestre. Exactamente. Entonces, a la hora de él, pues ya venía con cierta distancia de, primero vamos a ver qué nos encontramos en esta cueva. Ahora, al verse frente a una cuantiosa, y de verdad cuantiosa, muchas figuras de animales plasmadas sobre un lienzo de piedra, bastó con un solo vistazo a una longeva capa calcita alrededor de la pintura para percatarse de que era una realidad, era auténtica esa piedra. Imagínate descubrir eso, impresionante. No, o sea, si ustedes ven imágenes de esta cueva, sí son, o sea, sí sorprende, la cantidad también, son muchos animales que fueron sobreponiendo en la cueva. Entonces, este arte rupestre es uno de los elementos más icónicos del periodo prehistórico y es reconocido como el primer lenguaje por algunos estudiosos. ¿Por qué? Ya fue la primera forma de transmitir conceptos con la vocación de que perdurara un mensaje, ¿no? En este caso, pues igual los animales que vivían alrededor en ese tiempo y en ese lugar. En aquel entonces no existía
vamos a decirlo, una división clara entre el arte y la escritura. Por eso hoy lo vemos como pinturas rupestres, y lo podemos ver como un cierto tipo de arte rupestre. Pero no existía esta división que tú dijeras, esto es arte y esto es escritura, porque era la manera en la que se comunicaban, las manos pintadas en la piedra. No tenía esta intención artística de que sea bello, sino es más bien solo la intención comunicativa, ¿no? Exacto. O de dejar una marca, Ajá, como de entender que dejar claro que eras una persona, o que tenías una identidad, o que formabas parte de un grupo. Claro. O simplemente que estabas aquí. Exacto, estoy aquí, Y vean mi mano. No, y además de que la vida era tan, o sea, en ese momento era tan corta que pues, era una manera de perdurar algo, ¿no? Que no creo que lo pensaran como tal de, tengo que trascender, porque no, estamos hablando de Sí. cavernícolas, ¿no? Pero sí existe ese empuje natural de dejar algo así, como que estuve aquí. Yo estuve claro. aquí, ¿no? Una marca, incluso como guía, ¿no? Si lo piensas, que viajaban es como saber que esta es mi cueva o aquí o por aquí sí he pasado, ¿no? Un lugar familiar. Ajá. ¿Cómo lo distingues de tantas rocas? Es que esta tiene mi huella, ¿no? Así como, Claro. Exacto. esta es Lo mi roca. identificas como un lugar tuyo también, es como una Ajá. manera, podríamos decirlo así. Entonces no existía esta marca de distinción entre el arte y la escritura en ese tiempo. Formaba parte de este mismo tipo de expresión que ya veíamos, ¿no? Y que a manera de símbolos generaban esta memoria colectiva de, en este caso, pues los animales que había en la cueva, pues de ese entorno que les rodeaba. Uh-huh. Y también recordemos que sí, era su realidad, pero también era su cosmogonía que iban generando, y entonces eso era para ellos el mundo, para ellos era lo que les rodeaba tal vez a 40, 50 kilómetros de distancia, Uh-huh. ¿no? Entonces las pinturas en las cuevas podían servir al grupo de manera de registros de los animales que vivían a su alrededor, o como bien decíamos, ¿no? Incluso como símbolos rituales de una, digamos, religión de cavernas, si podríamos llamarlo así, donde se rendía culto a la fauna que les proveía, pues, claramente de alimento. Entonces, si los animales que viven a mi alrededor me proveen de alimento y por ello puedo vivir, les tengo que agradecer, ¿no? De alguna manera. Entonces, la pintura rupestre hallada en esta cueva del sur de Francia significó no solamente pues, percatarse de otra pintura, fue mucho más allá. Porque ya se habían descubierto otras pinturas similares, y aquí muy importante, de la misma calidad, en Altamira y Laco. Dos cuevas. Altamira en España y Laco en Francia. Entonces, dos cuevas que separaban que se separaban de esta cueva de Chauvet por 18,000 años. Imagínate eso. 18,000 años y tenían la misma calidad. Podríamos decir es la misma calidad, el mismo... pues sí, los mismos detalles que se podían hacer en ese momento. Uh-huh. Entonces, esta separación de 18,000 años, aunado a una misma calidad, le dio un revés a una teoría evolutiva gradual. Antes pues, se pensaba que pues, conforme iban creciendo o iban pasando los años, pues el cerebro se iba desarrollando mejor. Como que eran escalones que iban... Eran escalones que se iban haciendo, y entonces pues de pintar en la lógica gradual, la cueva de Chauvet, o sea, con 18,000 años de distancia de Laco y Altamira, pues debió de haber sido, pues al ser 18,000 años más antigua, pues de menor calidad. Más primitivo el dibujo. Más primitivo el dibujo. Entonces, en esa teoría gradual, sí, o sea, habría tenido sentido, ¿no? Pero aquí eran de la misma calidad. Entonces, ¿qué pasó? 18,000 años de distancia, misma calidad, es muchísimo tiempo, Uh-huh. tiempo. Entonces, lo que se empezó a teorizar y aceptar fue más bien no una evolución gradual, sino más bien una explosión creativa traducida en la pintura. ¿Sí? Hubo un momento que la evolución mental, hubo una chispa ahí que estalló en el cerebro de la especie humana, donde ya podían hacer pinturas rupestres de la misma calidad, no importando si eran 18,000 años antes o 18,000 años después. Entonces, estos vestigios son prueba, vamos a decir, sí, de una primera concepción del yo, ¿no? Que se distingue de su entorno, como bien decías, sí. ¿no? O sea, yo me estoy distinguiendo de los animales que hay en mi alrededor, de lo que me puede rodear a 40, 50 kilómetros de distancia. Y también, de acuerdo al investigador Stephen Mithen, es una evolución que detonó la suma de 3 tipos de inteligencia. Entonces, la chispa fueron 3 tipos de inteligencia que se detonaron. Se detonó una inteligencia técnica,
Primero, pues para poder ser capaz de hacer una pintura de animales ya no con manos, ya no plasmando tu mano, sino una figura que tú comprendías distinta a ti. Social, porque compartían un espacio y una misma cosmogonía todos. Y una historia natural, porque reflejaban lo que veían. Okay. ¿No? Entonces, estos 3 tipos de inteligencia, al final, fueron fundamentales pues, para el pensamiento científico del momento. El pensamiento, ya muchos años después, pues un pensamiento técnico que te permitiera ir a la luna, o un pensamiento social que te permitiera hacer ciencias sociales como la economía, o la misma historia natural, la biología, ¿no? Las ciencias naturales. Entonces, fue esta chispa, estos 3 tipos de inteligencia que se detonaron en el cerebro, de acuerdo a estas teorías, fueron el parteaguas de lo que yo creo que podríamos decir lo que somos como humanidad. Sí, totalmente. De hecho, ahorita que mencionabas algo que también se me hace muy interesante es cuando se conciben como algo distinto a su entorno. Entonces eso lleva mucho, eso es un proceso mental con un resultado muy fuerte, que es, si yo soy distinto y si yo tengo una lanza y se la lanzo al bisonte y lo mato, quiere decir que yo puedo afectar mi entorno. O que puedo saber si rastreo las huellas, puedo analizar y saber que los bisontes caminaron hacia allá y que hacia allá tengo que ir. Entonces como que empieza a entenderse la idea de evidencia y de experimentación y de empezar a hacer este conocimiento. Incluso puede ser que las pinturas hay muchas teorías, ¿no? Que la pintura rupestre ha sido para representar un ritual o para recordar un suceso o incluso para enseñar. Si a los nuevos cazadores decirles, miren, esto es un bisonte, pero con mi idioma cavernícola no te lo puedo decir. Entonces lo dibujo y aquí estás tú en palitos, aquí estoy yo en palitos y tenemos que atacarlo. Sí, y es una forma de explicarlo, ¿no? Y pensarse como grupo, ¿no? O sea, exacto, sentirse parte de un grupo. Entonces eso es justo como que esa chispa que hace que el hombre empiece a entender que es parte de un entorno el cual puede analizar, puede comprender, puede explicar, reexplicar o incluso afectar. Sí, por supuesto. Entonces, yo les voy a platicar vamos a viajar muchísimos años antes. Ya nos vamos a saltar la prehistoria, la edad clásica, nos vamos a ir, vámonos hasta el momento en el que ya existe la ciencia como tal. Mencionaste en algún momento tú, Esteban, que la ciencia moderna se puede hacer una línea de inicio alrededor de Descartes. En este momento de la ilustración. Bueno, más o menos en esta época se descubrieron algunos de los últimos lugares del planeta. Casi todo ya se había descubierto. América, ya se conocía el Extremo Oriente, pero había lugares que todavía no. Y esos eran los que estaban en la zona de Oceanía, todas las islas del Pacífico, todo esto. Entonces, les voy a hablar de un explorador que unió el interés científico, el comercial y el de conquista. Esa es una evolución también. Es una evolución fuerte. Sí. Y es justamente a lo que me refería hace rato. Es una persona que por un interés científico entiende que ahora ya puede modificar su entorno y que puede comerciar, que puede conquistar, que puede hacer cosas gracias a sus avances tecnológicos, a su interés por aprender. Además hace tangible la evolución científica. Sí, exacto. Tal cual. Entonces, les voy a hablar de James Cook. Perfecto. James Cook dirigió 3 expediciones en el Océano Pacífico, llegando tan al norte como el Estrecho de Bering y tan al sur como el Círculo Antártico. En 1768, la Royal Society en Inglaterra, junto con el almirantazgo de la Marina Real Británica, estaba organizando la primera expedición científica al Pacífico. Y encontraron por ahí un marinero que se llamaba James Cook y lo nombraron teniente de la expedición. Lo subieron a bordo del HMS Endeavour y le dijeron, tú tienes que llevar a los científicos de la Royal Society a Tahití. Pero, ¿por qué vamos a ir a Tahití con esta bola de científicos? Porque van a ver el tránsito de Venus a través del Sol. Entonces aquí dijeron, por un interés científico que no se podía ver en Inglaterra, tuvieron que ir hasta Tahití y encontrar un barco que los llevara. Y agarraron a este señor. Al completar la misión, los lleva hasta Tahití, ven el tránsito, perfecto, apuntan sus descubrimientos. Pero él, en lugar de regresar, decidió continuar hacia el sur y suroeste de Tahití y que se va encontrando con Nueva Zelanda. Nadie sabía que estaba ahí, iba descubriendo una isla
como Nueva Y Zelanda. es remotísima. Remotísima, está lejísimos de todo, Sí. salvo de Australia. En ese momento todavía no se conocía Australia. Solo conocían los aborígenes. Exacto. Solo los aborígenes la conocían, exacto. ¿Y cómo llegaron ahí? Quién sabe. 6 meses después, en lugar de volver, continuó hacia el oeste. Y el 19 de abril de 1770 descubrió la costa sureste de Australia. Imagínate, de pronto acabas de encontrar, es una isla gigantesca. Es prácticamente un continente por sí mismo. Con animales exóticos. Con ¿no? animales exóticos. Aquí realmente Ratas todavía... que brincan gigantes. Exacto. Realmente todavía no llegó a adentrarse a Ajá, Australia, sí. pero de pronto dijeron los británicos, ¿cómo que hay una isla aquí? ¿Cómo que hay una isla más grande aquí? Qué locura. Entonces volvieron a ¿Es Inglaterra, deteniéndose en Batavia, que es la actual Yakarta, para obtener suministros. Ahí se le murieron 30 marinos de fiebre y disentería. Pero, y este es un pero bien importante, ninguno se murió de escorbuto. Esto es un logro súper notable para Cook, para la época. Los marineros en esa época morían de escorbuto todo el tiempo. Pero él, gracias a lo que había visto, lo que había analizado, un poquito de ciencia práctica, había encontrado que la mejor forma de evitar el escorbuto era garantizar la limpieza y ventilación de los cuartos, así como una dieta de berro, chucrut y extracto de naranja. Chucrut. Eso es una combinación que no se te ocurre. Sí, no, o sea, por eso es supuesto que no. con Práctica, base en ¿no? lo que Prueba y error. Exactamente, prueba y error, en base a lo que se ha ido recopilando como conocimiento. Sí. Entonces, la salud con la que mantenía a sus marineros lo hizo sumamente famoso y era un referente naval. Tanto que, bueno, regresa a Inglaterra, es ascendido a comandante y le presenta sus descubrimientos al rey Jorge III. Mira lo que me acabo de encontrar. 2 islas gigantescas. Me traje a los científicos de aquí para allá. Hice todo esto. Entonces, la riqueza científica y material que trae el Endeavour es única. Y Cook pronto se prepara para otra expedición. Dicen, a ver, aquí hay algo importante. Te vas a ir otra vez. Y lo suben a bordo de 2 naves. El Resolution y el Adventure. Para hacer la primer circunnavegación y penetración de la Antártida, que tampoco sabían que existía. Nunca nadie había visto la Antártida, pero asumían que debería de haber un continente en ese lado del planeta. ¿Por qué? Porque analizaban un mapa y decían, es que aquí hay un espacio muy grande. Por probabilidad. Algo debe de estar aquí. Entonces lo mandaron, vete a descubrir si hay algo allá. Aunque no encontró ningún rastro como tal de Terra Australis, es decir, de una tierra en el sur del planeta, aún navegando más allá de la latitud 70 grados sur, que es una locura, logró varias cosas. A pesar de que no la descubrió, logró varias cosas. Fue la primera circunnavegación oeste-este en esas latitudes. Aprovechó para cartografiar Tonga y la isla de Pascua durante los inviernos. Sí. Ajá. Lugares, por supuesto, que son recónditos. Solo los polinesios los ubicaban porque eran sus casas. Hoy nada más para hacer hincapié, esto es siglo... Esto es en 1700. Ajá, sí. La primera expedición es en 1768. Para 1768 no sabíamos, nadie del mundo sabía la existencia de la Antártida. Exactamente. Es una locura. Ni de Australia, ni de Australia, ni de Nueva Zelanda, ni nada. Más que los pobladores de ahí. Sí. Bueno, sí, y la gente de Micronesia, Polinesia, todo eso, sí sabían de las islas por ahí. Sí. Pero, digamos que era otro mundo. O sea, era como... Por supuesto. El efecto que tuvo cuando descubrieron América, que es otro mundo, sí, un nuevo mundo, es lo mismo. El conocimiento occidental. Además, aquí, piénsalo, no, o sea, yo creo que había islas que no se conocían, porque eran magnitudes, distancias de mar. Exactamente. No se conocían que en su camino descubrieron Nueva Caledonia en el Pacífico y en el Atlántico las islas Sandwich del Sur y las islas Georgia del Sur. Y una vez más, importante, ninguno de su tripulación murió de escorbuto. De vuelta a Inglaterra, ascendido a capitán. Y lo eligen ya como miembro de la Royal Society. Entonces esto ya te estás ganando un lugar importante. Sí. Aún quedaba por descubrir un secreto. Y le dicen, ¿sabes qué? Necesitas encontrar un pasaje que una Inglaterra con el Océano Pacífico. Ya no queremos darle la vuelta a América del Sur.
ya no queremos darle la vuelta a África, son meses en el mar, peligrosos, necesitamos por arriba. Entonces tienes dos opciones, o encontrar un paso por el noroeste, alrededor de Canadá y Alaska, o por el noreste, alrededor de Siberia, como tú quieras. Entonces Cook decide emprender la búsqueda en el sentido inverso. Se sube al Resolution y al Discovery y viaja al Pacífico Sur, a esta zona que ya conocía. Sí. Y de ahí hacia el estrecho de Bering. O sea, todo el Pacífico lo fue cruzando. Lo cruzó hacia arriba. Hacia arriba. De sur a norte. Exactamente. Lamentablemente no tuvo éxito, ya que no existía ningún pasaje utilizable por veleros. O sea, el norte estaba congelado. Esos son caminos muy difíciles que solo en verano y pasaron muchos años para que alguien pudiera cruzar por ahí. Y no iba a ser Cook quien lo hiciera. El Titanic. Al volver hacia el sur, en este tercer viaje, durante una pelea con los hawaianos, cuate ya estaba peleando con los hawaianos. Ajá. ¿Por qué? Porque al parecer alguien se robó un cuchillo ritual por ahí. Bueno, pues en esa pelea lo matan en la playa Kealakekua. Ok. Eso sí lo tengo que leer. Sí, no, por supuesto. Aquí, ¿qué es lo más importante? O sea, obviamente es una vida muy interesante la que tuvo Cook. Y descubrió cosas impresionantes. Imagínate descubrir Australia, Sí. y Nueva Zelanda y todo el Pacífico y todo lo que le pasó. Bueno, pero algo bien importante es que estableció nuevos estándares de minuciosidad en el descubrimiento y la navegación. Apunten las cosas, dibújenlas, recopilen evidencia. También en la cartografía y el cuidado de los hombres en el mar, que es algo a lo que él se dedicaba. Hacer rutas, ver por dónde pasar, cuidar a sus marineros. Sí. Y por último, en la relación con los pueblos indígenas, tanto amistosos como hostiles. Bien lo vimos cuando lo matan en En Hawái. Hawái, claro. Y, sobre todo, la aplicación de la ciencia en la mar. Qué impresión. Este es justamente un ejemplo de la ciencia puesta al servicio de una necesidad práctica. Sí, tanto científica, como vimos para ver el Sol y Venus, ¿no? Y comercial, ¿no? También tenía este interés de descubrimiento de rutas, de qué, Sí, qué cuando lo oportunidad podíamos mandan a encontrar. descubrir algún pase por el norte, era por un interés comercial. Por supuesto. Pero cuando lo mandaban hacia el sur, era más de descubre qué hay ahí. Y tráete evidencias, tráete mapas, tráete dibujos. Iban acompañados de personas que dibujaban a los pobladores del lugar. Entonces los dibujaban con sus máscaras. Claro. Y esto era, imagínate que tú vives en Londres en 1760 y de pronto te llegan y te enseñan dibujos de personas emplumadas o personas con tatuajes en la cara. Sí. Estabas en plena ilustración. Y esto es increíble. En Europa. Es increíble lo que estoy viendo. Claro. Y es parte del interés de explorar. Que aquí tenía, repito, este fin comercial y de conquista hasta cierto punto, porque eran los intereses del momento. Pero seguimos hablando de esa chispa que tú tocaste al inicio. Sí. Es el ser humano se da cuenta que puede entender su entorno y hasta cierto punto manipularlo. Y yo creo que además llega a superar su propio entorno, ¿no? O sea, de una cueva a pasar a rutas comerciales marítimas con longitudes inmensas. Hasta yo creo que el mismo pensar sobre las estrellas, lo que hay más allá de lo que... Eventualmente siempre hay la pregunta, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Qué más, no? Tú, Esteban, creo que traes algo más orientado hacia, yo creo que romper esas barreras, incluso de nuestra propia realidad física, ¿no? Un poquito más de comprender más nuestro entorno con mayor minuciosidad y un poco más de claridad. Pues sí, justo. Y antes de comenzar a decirles este pequeño relato, recordaba ahorita un filósofo de la ciencia del siglo pasado. No recuerdo ahorita si era el que se llama Lakatos o Feyerabend, no recuerdo ahorita cuál de las dos, que dice lo que hace que avancemos en la ciencia. Me acordaba con lo que nos platicabas, es justo esta chispa de creativa que tenemos. Es como justo en una sociedad, en cualquier momento, muchos científicos piensan igual. Y la genialidad que tuvo Galileo, la genialidad que tuvo Newton, la genialidad de cada uno,
fue que, aunque fue educado, por así decirlo, de la misma manera que toda su sociedad, fue esta chispa creativa de tratar de verlo de una manera diferente, Sí. o de tratar de dar una solución diferente, y eso es lo que lo llevó al descubrimiento que revolucionó toda la ciencia en su momento, ¿no? Ujú. Y esto me acordaba, ¿no? Esta chispa creativa de la que hablas, Por supuesto. como dice este autor, no recuerdo, les digo si Feyerabend o Lakatos, que dice, esto es lo que nos mueve, ¿no? Esta creatividad que tenemos, ¿no? Que alguien tenga la curiosidad de tratar de verlo de manera diferente, ¿no? Es como voltear las cosas y, por Cambiar la ejemplo, perspectiva. la forma de viajar de Inglaterra a América en vez de lo que podría parecer natural, ¿no? Partimos de Inglaterra y nos vamos hacia el norte, sino mejor vamos al Pacífico, y a partir de ahí es como hacer un laberinto de atrás hacia Sí, por la Sí, salida. por la Exacto. salida, ¿no? Es como vamos a ver el problema de manera diferente Ingeniería para inversa. para encontrar el problema, ¿no? Y esta creatividad, esta genialidad es lo que da las soluciones a la ciencia, ¿no? Y un poco de eso es lo que les quiero platicar, ¿no? Es un problema, una de las preguntas más antiguas de la filosofía y de la ciencia, que es, estamos conscientes de que estamos en un planeta, o bueno, ellos no lo veían como un planeta, la Tierra, y ven que está el espacio, los planetas, el Sol, y qué es lo que impide que el Sol nos caiga encima, ¿no? O la Luna. Sí, porque Y- flota la luna. Sí, o sea, Sí. ¿en qué estamos, no? Y eso desde el primer filósofo reconocido, que fue Tales de Mileto, se lo preguntó y dijo, ¿en dónde está? ¿Qué es lo que impide que esto se caiga infinitamente, no? Yo si tomo la taza y la dejo, va a caer, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ujú. ¿Por qué no me cae encima el Sol, no? Y en vez de Exacto. esa gira de una manera estable, o la luna, o las estrellas. Incluso puedo predecir cosas con ver las estrellas que se mueven de una manera estable. Ujú. Entonces eso le causaba como algo, ¿no? Y los primeros filósofos se preguntaban solo eso, ¿no? Y ensayaron distintas respuestas, ¿no? Unos decían, no, es que hay agua, ¿no? Está la Tierra en una pecera enorme, quién sabe dónde termina, ¿no? Pero hay pura agua, y entonces el agua es lo que permite que la Tierra flote y las estrellas, y se mueve todo como sobre el agua, ¿no? Que sigue siendo de acuerdo a lo que ellos podían percibir. Decían, Así si aquí es. en la Tierra yo suelto algo, se cae la taza y se rompe porque se estrella contra el suelo. ¿Qué pasa con Pero, ¿por qué si lo echo en el mar, flota? Ajá. Ah, por ahí hay un Densidades. camino. Sí, o sea, y no estás alejado de la realidad. O sea, muchos de los filósofos que dijeron agua vivían en las costas. Entonces Ajá. es como el agua, ¿no? Así como aquí hay mucha agua y vemos que funciona. Puedo navegar, el barco no cae, está en el... Entonces tenían esa idea, ¿no? Otros sí dijeron el aire, otros dijeron fuego, otros decían, no, los 4 elementos, ¿no? Así como tierra, aire, fuego. Ujú. Sí, ya hacían su combinación, ¿no? Y estaba así como estas dudas. Y no fue hasta Aristóteles, que fue el 300 antes de Cristo, más o menos, que en un libro que se llama Acerca del cielo dice, no, hay un quinto elemento, ¿no? Que se llama el éter. Ujú. Él fue el primero que dijo el éter, no la solución química de... Ajá, no el éter que se conoce. Ajá, sino el éter como algo extraño, distinto a los 4 elementos que se utilizaban, es decir, tierra, aire, fuego y agua. O sea, hay otro elemento que es diferente a ellos, y entonces la tierra, la tierra donde está el fuego, agua, aire, tierra, lo envuelve un mar de éter, por así decirlo, donde flotan ya los planetas, la luna, el sol, y eso es lo que impide que el sol caiga, que la luna caiga, que todo, y más bien son como esferas de éter, Sí. donde se pueden mover libremente las estrellas, y por eso no se caen hacia nosotros. Ujú. Es natural que el éter esté arriba, y así se mueven siempre, y ya, es como resolvió el problema, Como que ¿no? se movieran conforme a corrientes, como si fueran corrientes, Sí. unas corrientes de aire marítimas, pero en el éter. Él lo veía así como la Tierra está en el centro, Ujú. y una esfera de éter que tiene la luna, después otra esfera que tiene otros Ok. planetas, otra esfera, y así como Esfera. hasta lo que se conocía como la esfera, la bóveda exterior, donde están las estrellas fijas, las estrellas que no se mueven, y esa es fija. Y todo lo demás son como esferas concéntricas que se Sí. van moviendo. Ok. Y así concebía el planeta, y de hecho así funcionaba el sistema tolemaico que se quitó con Galileo y demás, ¿no? Ujú.
Así es como funcionaba esta serie de esferas concéntricas. Estas esferas eran de éter. Es como lo postuló y la gente así como, mira, esto dijo, hace sentido. Es que, ¿sabes qué? Ahorita lo escuchamos y dices, ¿cómo va a ser eso? Por favor, Aristóteles. Pero a ver, piensa que las opciones antes eran fuego, aire, y él, con su conocimiento y con lo que podía experimentar, seguramente dijo, a ver, no puede ser fuego porque no se quema todo. No puede ser agua porque pues, aquí no hay agua. No puede ser aire porque pues, no funciona. O sea, como que empieza a cuestionar de hecho, y postuló. ¿Cómo lo saca? Es muy interesante porque si ahorita dices que tonto, ¿no? Pero la teoría de Aristóteles del lugar natural de los elementos, pues es muy intuitiva, ¿no? Es como todo tiene que tener un lugar natural. Entonces, ¿qué es lo más pesado? La tierra, ¿no? Porque si la tierra va a caer, el aire va a caer, pero si tengo tierra y agua, primero va la tierra, después el agua, después va el aire y el fuego tiende a subir, entonces tienen este orden. Entonces no puede ser ninguno de estos elementos, porque si no algo caería. Entonces debe haber un elemento que no sea ninguno de estos y que no caiga. Entonces dice, hay un quinto elemento que no se mezcla con estos cuatro. Y es toda una deducción muy interesante y pues para su tiempo, la verdad, muy intuitiva y muy, muy bien desarrollada, muy bien planteada. Y que sonaba razonable. Sonaba razonable. Y tan razonable que, bueno, los primeros siglos de nuestra era, pues fue... Es lo que era. Así, fue incuestionado. La Edad Media tampoco lo cuestionaron. Y la Edad Moderna, que normalmente así como, no, ahí a Aristóteles, a los... clásicos se les empezó a descartar, así como no tienen razón, pero no, en este sentido los modernos tampoco cuestionaron el éter. Nadie tenía una mejor opción. No, exacto. De hecho, pues sí, filósofos modernos como Descartes, con sus investigaciones, ellos decían, no, es que sería muy extraño pensar que hay un vacío o nada. Entonces él sí postulaba que el Sol, por ejemplo, estaba rodeado de un río, de un líquido que era éter, no era agua, era éter. Y entonces este río fluía y la Tierra con la Luna estaba como el barco en una corriente que fluía. Y así se lo imaginaba porque no había una forma de que estuviera flotando en la nada. Obviamente necesitaba flotar en algo, porque si no se cae eternamente y eso. Pues pensaban lo mismo, o sea, tenían una realidad muy semejante también a Aristóteles, no es como que el mundo natural haya cambiado así de Aristóteles, entonces... Cambian los métodos de observación, pero el mundo sigue siendo el mismo. Pero sigue siendo el mismo y las respuestas también así como, ¿cómo resuelves esto, no? No podían viajar al espacio. No. Pero sí, o sea, la ciencia lo seguía validando y decimos, bueno, pero avanzamos en el tiempo, sí. Pero, por ejemplo, Newton, el padre de la gravedad, ¿no? Así como... Es justo el ejemplo que te iba a poner ahorita. Como Newton también hablaba del éter. También es como creía algo similar al éter, ¿no? Es como no estaba de acuerdo con los franceses como Descartes, pero sí pensaba que existía algo así como el éter. Igual Leibniz, su rival en Alemania, e incluso Clark, que era Samuel Clark, que era como el heredero científico de Leibniz, no de Leibniz, de Newton, el que defendió a Newton ante Leibniz en otros momentos. Todos estos tres creían en el éter. O sea, había un flujo de éter, la Tierra estaba en el éter y donde lo que le ayudaba a darle la vuelta al Sol, porque es más absurdo pensar que no hay nada. O sea, es más fácil creer que hay una materia muy extraña que no sabemos cómo es y le vamos a llamar éter porque nunca le hemos tocado y entonces vamos a ponerle un nombre muy extraño como lo hicieron los antiguos, a creer que no hay nada, ¿no? Porque eso es lo más... No sonaba razonable. No puede haber espacios vacíos. De hecho, eso todavía a la modernidad, eso, un espacio vacío. O sea, para Descartes no existía el vacío. Algo vacío es... O sea, no puedes decir, por ejemplo, que hay un vacío en el vaso. Porque eso significa que hay ¿cómo se dice? Sí, debe haber aire. Hay algo que lo llena. Sí, no puede haber vacío, ¿no? Entonces, pues era más fácil suponer, hay éter, ¿no? Hay una materia que no sé cómo es, llamémosle éter, y ahí está, ¿no? Y sorprendentemente, hasta finales del siglo XIX, es decir, ya no muy lejos, todavía la ciencia
dura, con ya experimentos más sólidos, seguía postulando el éter, ¿no? Todavía Maxwell, que fue quien hizo cálculos para los campos electromagnéticos, decía, calculando la velocidad de la luz, decía, debe haber sí algo entre el Sol y la Tierra. Porque él calculaba la velocidad de la luz de lo que tardaba de llegar del Sol a la Tierra, y obviamente para que la luz viaje, debe viajar sobre algo. Ajá. Como todas las ondas, justo las ondas electromagnéticas, que es lo que él estudiaba, con lo que se basó para este experimento, necesitaba un medio, que fuera aire, agua, lo que fuera. Okay. Entonces dice, debe haber un medio, quién sabe cómo sea, porque debe ser un medio transparente completamente. Que transmita Para que la luz pueda pasar por ella. Transparente para que nosotros podamos ver a través de él, pero con otra cualidad que se llama elástico, que es decir, sería que pueda transmitir las ondas, casi como hielo, ¿no? Es como para que patine la luz sobre eso. Ajá, que no retrase a la luz y que además sea transparente, ¿no? Porque podríamos pensar como el hielo, pero no, el hielo es un poco opaco, entonces no puede ser. Lo notarías. Ajá, es como no podría ver claramente la luna, por ejemplo, ¿no? Tendría que ser como algo totalmente cristalino. Algo cristalino, pero además que no sea sólido como el cristal, porque el cristal yo no lo puedo atravesar. Y aparte desvía la luz. Y desvía la luz, entonces sí pensaba, debe haber algo, ¿no? Y le llama el viento del éter, ¿no? Es como, no, el éter luminífero, es como el éter donde puede viajar la luz, ¿no? Okay. Y ya lo plantea y todos los científicos de finales del siglo XIX lo aceptaron. Y entonces hubo dos científicos que tenían cierta curiosidad, ¿no? Michelson y Morley. Entonces decían, bueno, si todos dicen que... Michelson y... Morley. Decían, todos han dicho hasta ahora que la Tierra está flotando en un mar de éter. Y se preguntan, ¿hacia dónde fluye? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Todos los ríos tienen una dirección. Y si navegamos en él, debe tener una dirección. Entonces, ellos tenían esta curiosidad, así como, ¿hacia dónde fluye, no? Y entonces hicieron ciertos cálculos, con un experimento que se llama el barco y el río, donde si a un barco cruza un río, un barco chiquito, cruza un río y regresa al mismo punto, y después si va en dirección de la corriente y regresa, una de las dos distancias va a ser en menor tiempo, porque en una... Fue a contracorriente. Fue a contracorriente y después regresó, y la otra fue perpendicular a la corriente. Entonces, una de esas dos direcciones tardaba menos. Entonces ellos hicieron un aparato que era como una cruz con cristales y un láser para que fuera con la luz, que era lo que más rápido viajaba, o se sabía que viajaba hasta ese momento y lo podían calcular, y lo mandaron al espacio. Es como, y vamos a disparar la luz hacia las dos direcciones y ver a cuál de los dos sensores llega primero, ¿no? Y vamos a saber en qué dirección va la Tierra, ¿no? Este éter, ¿no? Hacia qué dirección va el éter en el que fluye. La corriente del éter. La corriente del éter. Y el primer experimento es como, no, llegaron al mismo tiempo y es como, no puede ser. Entonces giremos el interferómetro, así se llama, ¿no? Y lo volvieron a correr y no funcionó. Y de hecho el experimento duró como 10 años. En el que 10 años. En que le iban buscando a ver si no era por otro lado. Y el problema es que en ningún momento dio una velocidad diferente. O sea, ellos esperaban que la corriente o impulsara o frenara la luz. O sea, poder decir va hacia la derecha, ¿no? Va hacia la izquierda, cosas así, hacia el norte, pero no. El resultado fue que hacia cualquier dirección que lo apuntaran, no había corriente. Y eso pues fue así como, nos hemos equivocado durante muchos años, al parecer no hay éter. No estamos flotando sobre nada, no hay nada. Y fue así como una crisis, ¿no? Acabas de revolucionar todo. Sí. Y fue tan, ¿cómo se dice? Sorprendente que de hecho al principio no se les tomó en cuenta. O sea, todavía científicos posteriores a principios del siglo XX no le hicieron caso a eso y siguieron postulando el éter, porque es más fácil postular que flotamos sobre algo a que flotamos en el vacío. Y entonces no fue sino hasta mediados del siglo XX con Einstein y la teoría de la relatividad, que utilizó estos cálculos de Michelson y Morley para su teoría,
y que a partir de ahí ya se quedó claro que, que hay nada en el universo, ¿no? Entre los planetas no Hay hay vacío. hay vacío justamente. Y ya a partir de ahí los científicos empezaron a aceptar y más o menos... Sí, imagínate, a partir de ahí, o sea, ¿cuántos años? ¿Cuántos Lo años? difícil que es romper la tradición. Sí. ¿Cuántos años llevamos creyendo? Porque ahorita se nos hace sencillo, Como obvio, ¿no? y vemos películas y vemos flotando en el espacio, la película de Gravity, ¿no? Así como el estrés que tienes al ver al astronauta volando en el vacío. ¿Cuánto tiempo lleva eso? ¿50 años? ¿60 años? Es que no es nada. La edad de tu papá, la edad de tu abuelo, no sé. Sí, por mucho. O sea, no es tanto. Y ahorita se nos hace una idea así como, sí, el vacío, ¿no? Pero no es tanto. Llevamos más tiempo como humanidad creyendo que flotamos sobre algo que estamos... De lo que estamos cayendo. Sí, es... Que, imagínate lo fuerte que fue en ese momento atreverse a decir, a ver, no, ¿saben qué? Lo que dijo desde Aristóteles hasta el día de ayer. Hasta incluso Maxwell. Ajá, lo dijo Maxwell, lo dijo ya Newton, Leibniz, todo el mundo ya lo dijo. Hasta ahorita que yo lo voy a contradecir. Sí. Qué valor para decir, ¿sabes qué? Te viene la comunidad científica Imagínate. encima. Pero eso podría pasar con otras cosas. O sea, por ejemplo, hablabas hace ratito de Newton y él hace la teoría de la gravedad. Que aquí es importante recalcar teoría de la gravedad. Es algo que hasta la fecha sigue siendo una teoría, no está así comprobado. Todo indica, claro, igual que el éter, todo lo indicaba. Ajá, en cualquier momento alguien podría contradecir a Newton. Que de hecho eso. no concuerda la teoría de Newton de la gravedad con los datos de las dos teorías de la relatividad de Einstein. El tiempo y el las espacio. la relatividad espacial. Ajá. Y la relatividad general, que ya es para cosas enormes. De hecho, para el movimiento de los planetas ya a gran escala no funciona. Y para la cuestión atómica tampoco funciona la teoría de Newton, ya no funciona. Entonces entonces ya se divide así como escenarios newtonianos y no newtonianos. Donde funciona la teoría de Newton y donde no funciona, ¿no? Y hay un montón de escenarios donde no funciona. Sí. Y así como aquí no usamos esas cosas. Y es lo que podemos decir, ¿no? O sea, que el método científico también va siendo autocorrectivo con el tiempo, ¿no? O sea, tú vas a usar el método científico para, bien sea proponer una teoría o refutar una teoría, ¿no? Y volviendo a esta tesis, antítesis. Sí, que es conclusión, ¿no? Como lo va mencionando distintos teóricos, es como así funciona la ciencia. Se propone algo y va a funcionar hasta que se muestre lo contrario. Entonces, cuando empieza a tener muchos problemas, pues simplemente vamos a revisarlo, vamos a proponer otra cosa. Exacto. Y cuando ya se tenga otra cosa, quitamos lo otro, ¿no? Y así funcionó con el sistema Lo usamos mientras nos funcione o alguien compruebe que es otra cosa. Sí, y por ejemplo, eso es algo que pasó mucho cuando fueron el cambio del sistema tolemaico al heliocéntrico. Y como, bueno, podemos seguir calculando las fechas con ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que tengo uno que lo calcula más sencillo. Pues lo cambiamos, ¿no? Así como, el chiste es que funcione. Si yo puedo seguir calculando los acontecimientos astrológicos con esto, no me importa, ¿no? Mientras pueda hacerlo. No, lo que íbamos diciendo, ¿no? Y creo que también va en esa línea. O sea, cada vez se van generando como escenarios, como tú dices, ¿no? Escenarios donde funciona la teoría newtoniana, escenarios donde funcionan las teorías de Einstein. Pero yo creo que eso también va siendo conforme el hombre va generando nuevos escenarios con sus nuevos descubrimientos. O sea, a partir de la cueva, 40, 50 kilómetros a tu alrededor, pues generabas una visión. Sí, no del lo mundo. necesitan. Luego Aristóteles generaba otra. O cuando se vuelve ya más viable. O sea, por ejemplo, Einstein, cuando empezó a hacer estos ejercicios mentales, pues realmente el hombre no había viajado al espacio. Pero ya existía como un encaminándose a eso. Sí, entonces, y ayudó muchísimo. Lo empezó a analizar. Igual que, bueno, ahora vámonos a las partículas subatómicas. Y eso es algo que ahorita se empieza a investigar con más intensidad. ¿Por qué? Porque ya tienes los aparatos, ya tienes los medios para hacerlo. Sí. Antes, pues no necesitas aprender a cambiar llantas si no tienes coches, ¿no? Sí. Y todo depende de lo que estudias, ¿no? También vas a hacer estudios biológicos, pues tal vez no. La teoría de Einstein o de Newton, pues tal vez no
No, no es necesario. no es necesaria, o tal vez no. O igual y descubres que sí, y bueno, ya... Que ya eso es lo viste, interesante, ¿no? cuando de pronto se empiezan a mezclar los conocimientos de diferentes campos Del saber. Por ejemplo, cuando necesitan, por una cuestión comercial, encontrar un paso, entonces seguramente necesitaron gente que supiera Marino. algo de cómo navegar, seguramente tenían gente que sabía de clima, gente que sabía de rutas, o sea, Claro. traían Biólogos una por los animales y tripulación. cosas que encuentres. Exactamente, lo viste después con Darwin. Ah, O sea, justamente, Darwin lo ¿no? subieron a un barco para vete a Sí. dibujar las cosas que encuentres. Y mira que Y encontró, mira ¿no? lo que fue encontrando, la teoría de la Sí, evolución. y por ejemplo, esa fue una teoría médica, justo lo que ahora se estudia en física de la presión de Arterial. los fluidos, Ujú. pues será para justo la medicina y para hacerle la sangría a las personas como No hay había que puesto a pensar curarlo, en eso, sí. vamos a hacerle un hoyo en la sangre, entonces que saque sangre. Y entonces la gente empezó a pensar cuál es la presión de la sangre. Porque Que sale la más misma. de aquí, porque sale más lento que de acá. Así es, Sí. justamente. Y entonces, y eso se estudia en física, lo estudias en física en la prepa. Física de fluidos. En física de fluidos. Sí. Y sirve para que te instalen una tubería, pero también para la medicina, para que no se te desangre la persona, ¿no? Ujú. Es como justo qué presión necesita y demás, pero Ujú. igual para que pongan tu lavadero. Ahorita me acordé, por ejemplo, sí, me acordé, bueno, en la física, igual física newtoniana y demás, pues está este concepto de elasticidad, que a la hora que tú lo calculas, es el mismo, son los mismos principios a la hora de que tú calculas la elasticidad, por ejemplo, en la economía de una demanda, Ujú. de una oferta. Entonces, a mí cuando se conectan y empiezan a funcionar entre ellas, eso creo que es lo más... Hace una chispa, una explosión Sí, creativa. Justo eso, una explosión creativa, uno de los métodos más fáciles a la hora de tratar de hacer algo nuevo, de ser creativo, es encontrar experiencias en otros campos. Entonces, si tú necesitas modificar algo, tal vez lo puedes encontrar en lo que está haciendo otra persona en otro país o en otro campo. Y ahora, con lo fácil que es intercambiar información, por eso vemos avances tecnológicos Sí. mucho más rápidos. Sí. Pues bueno, yo creo que lo que nos podemos quedar es, sigamos siendo curiosos y creativos, Exacto. ¿no? Eso creo que es con lo que yo en lo personal me quedo, pero creo que sí, eso es lo que hace avanzar la ciencia en este caso. Con esto terminaríamos la segunda temporada de este podcast de Compas Guiándote por la Historia. Muchas gracias por escucharnos esta segunda temporada. Los invitamos a seguir, escuchando y disfrutando leyendo y disfrutando cada martes y jueves un artículo de historia, un minuto de lectura, muy sencillo. Y los invitamos también a seguirnos en redes sociales, saludarnos por WhatsApp. Ahí cada viernes podrán seguir teniendo el contenido de la semana. Y esperen nuevas novedades, tenemos ahí algo preparándose. Ahí está en el horno, ahí lo estamos preparando. Lean un minuto, descubran milenios. Esteban, Guilén, muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.